En cuanto a blockchain, tenemos que aclarar que blockchain, si bien se ha popularizado a través del famoso Bitcoin y otras criptomonedas, y obviamente tiene una relación con esas aplicaciones, porque realmente Bitcoin y criptomonedas son aplicaciones de blockchain. Blockchain como tecnología fundamentalmente sirve para muchísimas otras cosas y tiene un sinnúmero de aplicaciones posibles adicionales, por lo cual resulta interesante conocer la tecnología de fondo. Y se refiere a una arquitectura tecnológica que se enfoca en superar los riesgos y las limitaciones que tienen las transacciones centralizadas y el almacenamiento en registros de manera que se requiera, siempre que se requiere, una autoridad central que administre y sea la propietaria y la dueña de esos registros, pues hay un requisito ahí de una autoridad central que dificulta muchas veces la posibilidad de hacer cosas de manera más abierta, transparente, confiable sobre todo, ¿no? Entonces, establecemos ambientes descentralizados para aplicaciones que se construyen a través de mecanismos de colaboración totalmente transparentes y ahí es donde aplica la tecnología de blockchain. Blockchain consiste básicamente en una serie de bloques encadenados, más o menos aquí se trata de ilustrar eso, que constituyen un mecanismo de almacenamiento de datos inmutable. Esa realmente es la característica fundamental de blockchain. Blockchain nos permite almacenar datos no en grandes volúmenes, porque sí, blockchain implementa un depósito de datos, un repositorio de datos que se llama el libro mayor. ¿Sí? Es un libro mayor distribuido, ese es el término y el nombre que recibe lo que construimos con tecnología de blockchain. Armamos este libro mayor distribuido que es un mecanismo de almacenamiento, fundamentalmente es un mecanismo de almacenamiento inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que bajo las condiciones normales de diseño y operación de blockchain, es imposible modificar cualquier dato que haya sido almacenado en un bloque de esa cadena de bloques de blockchain. Imposible. Eso es algo que hoy por hoy ningún otro mecanismo de almacenamiento permite. ¿Sí? Podremos decir, no, es que en una base de datos, si no tienes las llaves de seguridad, pues, bueno, pero si las tienes, haces lo que quieres. En cualquier base de datos fuera de blockchain que existe hoy en día, alguien con los permisos suficientes puede modificar y alterar los datos sin dejar rastro. Y eso le quita confiabilidad, le quita confianza a quien tiene esa base de datos. Y eso constituye un problema para muchas situaciones. Justamente con este tipo de tecnología fue que se decidió implementar un mecanismo de intercambio monetario, que en eso consiste el Bitcoin y las criptomonedas. Normalmente la moneda, el dinero, pues tiene que tener un banco central en el cual se confíe y que represente la institución o la autoridad central que administra todo el dinero que circula en un país, en una región o en el mundo para algunas monedas. Bueno, pues blockchain permite justamente a través de la confianza que da la inmutabilidad de su base de datos, la implementación de mecanismos de intercambio que no requieran autoridades centrales. Esa es la idea principal detrás de todo esto, ¿no? Pero no es la única aplicación. En cualquier situación en donde necesitemos un mecanismo de almacenamiento confiable que le dé confianza a los procesos que se ejecutan, por ejemplo, en la trazabilidad de productos perecederos, del origen de productos, por ejemplo, de los que tienen denominación de origen, como el vino, algunos quesos, ese tipo de cosas. Ahí hay aplicaciones de blockchain factibles, ¿no? Confianza en cuestiones de votación, de vacunación, podría ser otra aplicación importante. En cualquier aspecto de la vida diaria y de los negocios en donde se requiera poder confiar en el sistema al 100%. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto se refiere a la utilización de blockchain. Y justamente lo que permite es almacenar datos
en un mecanismo que no es relacional, definitivamente, es un tipo de mecanismo de almacenamiento de datos mucho más lineal, vamos a decir, pero eso sí es inmutable. Claro, no me permite administrar una base de datos como lo haría normalmente, insertando, borrando, modificando, porque justamente no permite modificar, entonces no puedo borrar ni modificar, solo puedo insertar y consultar. Pero tengo esa base de datos llamado el libro mayor distribuido, que es totalmente confiable en su implementación. ¿De acuerdo? Claro, un problema que presenta la tecnología, entre otros, es el hecho de que en muchas implementaciones se ha requerido de enormes capacidades de procesamiento para poder mantener en ejecución una cadena de bloques que va creciendo. Es un problema que presenta hoy en día el propio Bitcoin. Se requieren de equipos muy poderosos que están todo el tiempo procesando una gran cantidad de datos y consumiendo mucha energía, lo cual tampoco ayuda al medio ambiente. Entonces, en esos sentidos, en ese sentido es que están las investigaciones hoy en día en torno a blockchain. Buscar mecanismos que sean igual de confiables y seguros, pero que no requieran tanta capacidad de procesamiento. Por el momento, el procesamiento excesivo, el uso de recursos de procesamiento excesivo, son de las cosas que nos tienen hoy en día preocupados con respecto a blockchain. Y uno de los procesos fundamentales de una cadena de bloques es el consenso, justamente para poder crear esta confianza en la inmutabilidad de los datos en esa base de datos y que los datos que ahí se almacenan han sido validados y verificados. Los datos que se guardan en un blockchain se almacenan en consenso. Es decir, que una mayoría de los nodos que participan de una red, porque un blockchain está formada por una red de nodos en donde todos comparten el libro mayor distribuido, una copia idéntica de él en todas partes y entre todos administran los datos que ahí se almacenan, creando un mecanismo que solo por consenso permite almacenar datos y más adelante no permite la modificación ni la eliminación de ninguno. Entonces, eso nos da la confianza que ofrece blockchain. Por otro lado, un mito que sí existe muchísimo eh, en torno al blockchain es el de la seguridad, porque las tecnologías de criptografía están fuertemente involucradas en la implementación de blockchain como tecnología. Entonces, criptografía siempre suena a seguridad y muchos piensan que entonces guardar datos en una base de datos de blockchain, en un libro debe ser muy seguro. Ahí no van a estar accesibles los datos y los puedo almacenar con privacidad y confidencialidad. Y eso no puede ser más falso. Aclarando el tema, sí, las tecnologías criptográficas se utilizan muchísimo justamente para poder proveer un nivel de seguridad específico que se llama inmutabilidad. Esa es la expresión real de la seguridad en una cadena de bloques de blockchain, la inmutabilidad. Pero en realidad la confidencialidad y la privacidad no están planteadas como parte de la oferta de blockchain. Y, y por eso mucha gente se extraña cuando noticias sale que pudieron descubrir a los que cobraron dinero por blockchain en un caso de ransomware. Pues sí, eso es perfectamente factible. Nadie dijo que blockchain era seguro desde el punto de vista de confidencialidad y privacidad. Nadie lo dijo. Pero eso no quiere decir que es algo que se puede agregar. Entonces, sí se puede diseñar un blockchain para estos propósitos, aunque se sale un poco de la idea de la transparencia que se busca implementar con el blockchain, en aplicaciones en donde se requiere, se pueden proteger los datos de quienes participan en las cadenas. Finalmente, pues hemos hablado que el problema fundamental de blockchain es la necesidad en cuanto a capacidad de procesamiento para poder mantener la cadena de bloques funcionando. Y eso significa que los dispositivos que forman parte de la red de blockchain tienen que tener una alta capacidad de procesamiento para poder participar de lleno de ese blockchain y formar parte de los consensos con los que se construye y se graban los datos en el blockchain y demás. Y entonces, ¿cómo le podemos hacer si yo lo que tengo es una laptop o un celular o una tablet? Pues existe también un patrón de diseño que nos permite, a, mediante ciertos recortes y limitaciones,
utilizar ese tipo de dispositivo. Habría que implementar solamente de manera parcial la cadena de bloques y otras cuestiones de ese tipo, pero se permite. Entonces, el patrón de nodo ligero, que también se estudia en los cursos de blockchain, nos puede mostrar cómo podemos hacer que con dispositivos móviles, que tienen poca capacidad de almacenamiento y de procesamiento, podamos de todos modos participar en una aplicación de blockchain. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues yo les agradezco su atención. Esto es en cuanto a lo que tengo de estos dos temas.